Bien, buenas tardes y bienvenidos a nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez y UAI Corporate, bienvenidos a esta charla que hemos denominado Desafíos del Data Science en la Industria. Y muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ricardo Victorero, yo soy director general de UAI Corporate, que es el Centro de Desarrollo Corporativo y Ejecutivo de la Universidad Adolfo Ibáñez, y seré el moderador en la charla de hoy. En UAI Corporate estamos muy comprometidos con el desarrollo profesional continuo, aportando con conocimiento relevante, de impacto, al alto nivel de desarrollo profesional de las personas y de las compañías donde ellas laboran. Es en ese sentido que estamos muy contentos de tener hoy esta charla y contar con la participación de 3 expertos y grandes oradores. Y quiero partir por agradecer y presentárselos. Primero voy a partir por Claudio. Claudio Pérez es socio de la práctica de Analytics y Cognitive de Deloitte. Claudio es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y lleva 17 años apoyando a distintas empresas a enfrentar desafíos de negocios complejos a través de la tecnología, de las personas, los procesos y la analítica avanzada. También contamos con la participación de Rolando de la Cruz, quien es profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de consultor en temas de analítica avanzada. Rolando es licenciado de Física y Matemática de la Universidad Nacional de Trujillo, en Perú, así como magíster y doctor en Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Rolando es además director académico del Magíster de Data Science e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y finalmente tenemos también a Alexis Montesino. Alexis es profesor adjunto de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor asistente en la Universidad de Suffolk en Boston, Estados Unidos, desde donde se conectó hoy, y fundador de Optima BI, que es empresa a través de la cual hace consultoría de Business Intelligence y analítica avanzada. Alexis es ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile, así como doctor en Finanzas de MIT en Estados Unidos. Gracias Claudio, gracias Rolando y gracias Alexis por acompañarnos hoy en esta charla. Y para comenzar, me gustaría compartir una breve reflexión. En las últimas 2 décadas hemos visto cómo la densidad de datos se ha ido incrementando fuertemente. De hecho, mientras hablo, mi computador se conecta con distintos servidores, mi teléfono actualiza las apps, mi reloj se conecta con el computador y el teléfono, y cada una de esas conexiones va generando un print de datos, va intercambiando datos. Ahora, en el mismo tiempo, en este mismo periodo de tiempo, hemos visto cómo el almacenar datos, el costo de almacenar datos ha caído significativamente, algunos hablan de 3.000 veces. Por otro lado, la capacidad de procesar los datos ha aumentado brutalmente, sobre 10.000 veces. Es decir, se han generado las bases para que aquellas empresas que son capaces de aprovechar esa mayor densidad digital puedan ir generando nuevas y mejores ventajas competitivas. Entonces, con esta breve reflexión, Claudio, no sé si te animas, nos puedes compartir cuál es tu visión, cómo ves tú eso, en respecto al éxito del data science y a las barreras de la gestión del dato. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto estar hoy día con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, Ricardo, tengo una pequeña presentación en relación a tu pregunta para poder, ¿no es cierto?, partir la conversación, introducir un poco a la audiencia. Va a tener una duración de unos 20 minutos aproximadamente y espero que sea bien ilustrativa en torno a cuáles son los desafíos en términos de datos de los data scientists o de la carrera de cientista de datos al interior de las distintas organizaciones. Si me dan un segundo voy a compartir la pantalla. Bueno, quiero partir con un concepto, que es el concepto, hice unas rayitas que a ver si quedaron puestas, un concepto que es el de las tecnologías de uso general, ¿cierto? No sé si lo han escuchado anteriormente, imagino que sí, pero básicamente son tecnologías que tienen tal impacto a nivel de la sociedad que generan cambios, básicamente saltos cuánticos en lo que es la productividad e incluso van generando
progresión social. Entonces tenemos desde cosas básicas como lo que fue la imprenta, que es un caso bien conocido, el motor a vapor, ¿no es cierto?, el motor a combustión, el ferrocarril. Hoy día lo que sería la computación y distintas cosas, ¿no es cierto? Pero particularmente me quiero enfocar con dos ejemplos para ilustrar el caso de lo que vamos a hablar hoy, que es el caso de la electricidad y el caso de la computación. El caso de la electricidad es bien interesante porque si nosotros nos remontáramos hace 200 años atrás, ¿no es cierto?, el año 1800, y quisiéramos generar 1.000.000 de lumens hora, ¿no es cierto?, una medida de luminosidad en cierto lugar, nos hubiese costado $12.400 el día de hoy. Eso es lo que cuesta generar 1.000.000 de lumens hora. 100 años después, ese monto baja de manera extraordinaria, baja aproximadamente a $340 por el 1.000.000 de lumens hora. Y 100 años después, al día de hoy, nos cuesta $3,4 la hora. Lo interesante es que a medida que baja el costo de generar luz, ¿no es cierto? Al principio usaba aceite de ballena, después usaba petróleo, hoy día usamos electricidad y obviamente energía sustentable, la demanda por este producto, básicamente producto, lo voy a llamar a la luz, aumenta de manera exponencial también. Y hoy día tenemos que el mundo está iluminado. Nosotros tomamos una foto de noche y todo el mundo está todo prendido, y la verdad es que hoy día no nos estamos preocupando exactamente de apagar la luz, porque la luz es prácticamente gratis. Y en muchas oficinas vemos que está de día y está la luz prendida, ¿no es cierto? Entonces, solamente quiero ilustrar cómo las tecnologías de uso general empiezan a reducir básicamente el costo de generar ciertos productos o servicios. Y a medida que baja el costo, aumenta la demanda. Y lo mismo tenemos para, por ejemplo, lo que sería un servicio que es el caso de la contabilidad, ¿ya? ¿Cómo impactan las tecnologías de uso general en una profesión como la contabilidad? Muchos sabrán que la hoja de cálculo se llama porque antiguamente era una hoja, un spreadsheet. Yo estiraba una hoja en una mesa grande y esta hoja tenía una serie de filas y columnas. Y el trabajo de los contadores era generalmente estar actualizando todas las filas y todas las columnas a medida que yo cambiaba algo. Eso era un trabajo que no tenía mucho valor agregado, sino que era un trabajo muy mecánico de mantener el libro al día. Pero de repente, en el año 79 aparece VisiCalc, que sería como el tatarabuelo de Excel. ¿Y qué ocurre? Revoluciona la contabilidad, porque con un botoncito yo apretaba refrescar y me calculaba nuevamente todas las filas y todas las columnas. Lo primero que dicen los contadores es, nos quedamos sin pega. Nos quedamos sin pega porque estábamos varias horas al día haciendo esto y ahora no es necesario que lo hagamos. Pero pasó exactamente lo contrario. Pasó que a medida que se reduce el costo de actualizar las planillas de cálculo, y pasa a ser casi gratis, ¿no es cierto?, la actualización, empiezan a ocurrir una serie de cosas y le empiezan a decir, mira, ¿y usted qué pasa si aumento en un 5% las ventas? ¿Qué pasa si reduzco en un 10% los costos? Y empieza toda la tarea de la predicción y los modelos que hace que el valor de la profesión aumentara, por lo tanto, la necesidad y la demanda de contadores aumenta y hoy día tenemos mucho más contadores de lo que habían en esa época. Gracias a cómo las tecnologías, nuevamente lo que hacen es reducir el costo del factor de producción. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tecnología, vemos en el caso de la electricidad, que la electricidad automáticamente no genera el ahorro de la luz. Hay una serie de otras cosas que lo producen, ¿no es cierto? Lo mismo en el caso de VisiCalc. Necesitamos definir nuevos procesos, tenemos que capacitar a las nuevas personas, tenemos que usar los datos y básicamente en una estrategia. Y esto es lo importante porque la tecnología es solamente un pedacito de esta ecuación para que funcione bien. Todos los cambios se producen cuando esas tecnologías empiezan a ser masivas, empiezan a interiorizarse en las distintas organizaciones y los procesos se adaptan. Y podríamos dar un montón de ejemplos en ese mismo ámbito. Entonces, vámonos a lo que es el cientista de datos, ¿no es cierto? Los cientistas de datos tienen técnicas de análisis exploratorio de datos, minería de datos, visualización y un montón de cosas. Y empezamos a meterle tecnología, ¿no es cierto? La tecnología que hablaba Ricardo. ¿Cuáles son? Tenemos todo lo que es el aumento exponencial de lo que es las redes, a través de lo que llamaríamos la ley de banda ancha y la ley de Metcalfe, ¿no es cierto? Cómo empieza a aumentar a medida que crecen las redes el valor de las mismas. La ley de Moore nos hace que, obviamente, cada día tengamos mayor capacidad de cómputo, ¿cierto? Si no me equivoco, se duplica cada 18 meses al mismo valor. Y después tenemos la capacidad, obviamente, de almacenamiento, eso hace que nazca la nube, y después la nube también nos permite que hoy día podamos almacenar información cada día de forma más barata, tenemos más datos, y aparecen, obviamente, la aplicación de técnicas que existían al principio de los 80, pero eran muy difíciles de implementar, técnicas de aprendizaje automático, de machine learning, pero hoy día tenemos la capacidad de cómputo, tenemos los datos para poder empezar a aplicar estas técnicas. Y empieza a aparecer una tecnología
¿no es cierto?, que la ciencia de datos pasa a ser omnipresente, nos permite una mejora continua y de alguna manera promueve la innovación, que son las características de las tecnologías, ¿no es cierto?, de uso general. Y aquí nace, como veíamos que las distintas tecnologías hacen nacer nuevas como organizaciones, vemos una nueva organización que nace en función de esto, que es la Data Driven Organization, Insight Driven Organization, una organización basada en data para la toma de decisiones, que es lo que queremos hablar el día de hoy particularmente. Entonces, ¿cómo se ve de lejos una organización basada en datos? Nosotros vemos que, simplemente un ejemplo ilustrativo, que para todo lo que son tareas de planificación yo podría usar la data y una serie de modelos de optimización para poder definir cuáles son la localización óptima de mis centros de distribución, de mis locales, ¿no es cierto?, cuál es la estrategia de pricing, proyecciones financieras. El caso más típico es de personalización de atención a los clientes, podríamos verlo en Netflix o con Amazon, ¿no es cierto?, con los e-commerce. Y bien interesante el caso de Netflix y Amazon, porque estos motores de recomendación, que son motores, ¿no es cierto?, por afinidad o una serie de otros algoritmos, lo que hace es que cuando yo tengo un catálogo infinito, que sería el caso de Amazon, ya no me sirve que yo le entregue a alguien un catálogo grueso y la persona empieza a navegar, ¿no es cierto?, por el catálogo para ver qué es lo que le gusta. Me iba a la sección juguete, a la sección deporte, bicicleta, y empezaba a ver cuáles eran los 10, 12, 35 productos que había. Hoy día, cuando tengo una lista infinita, tiene que ser al revés. Yo tengo que entender qué es lo que le tiene que gustar a ese cliente para mostrarle un subset acotado en función de sus preferencias de qué es lo que le va a gustar a él, porque no le puedo mostrar las cosas que no son relevantes para él. Entonces cambia la ecuación. Ya no viene el cliente a mirar lo que yo tengo, sino que yo tengo que entender lo que el cliente quiere ver de lo que yo tengo, y eso le muestro, ¿ya? Y eso es una capacidad que se genera hoy día gracias al trabajo de los datos, de los cientistas de datos, ¿no es cierto?, y una serie de motores, como decía antes, de afinidad, recomendación y una serie de otras características. Y de ahí tenemos el caso de Netflix y una serie de otros casos que probablemente ya lo habrán escuchado en otras circunstancias. Entonces vemos que cada uno de los ámbitos de operación de las organizaciones, operación, planificación, venta, servicio, tiene ciertos casos de uso que podemos lograr mejores, básicamente, mejor venta, ¿no es cierto?, aumentar los ingresos, reducir los costos, reducir el riesgo, mejorar el time to market, la agilidad de mercado, la satisfacción del cliente. Son las típicas cosas que nosotros buscamos en las organizaciones, pero tenemos nuevas herramientas, nuevos procesos, nuevas capacidades que nos permiten hacerlo de una mejor manera. Entonces, hoy día, ¿cuáles son los desafíos para poder lograr esto? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los desafíos en términos para lograr ser una organización, una IDO, una Insight Driven Organization? Primero, cambio cultural. Mientras más antigua la organización, más cuesta el cambio cultural. Porque la gente siempre lo ha hecho de una manera y además muchas veces le ha resultado bien de esa manera. Entonces, tener que explicarle a alguien que la manera que le ha resultado durante los últimos 30 años ya no le va a resultar, o nosotros creemos que no le va a resultar porque muchas veces hay que hacer el cambio previo a que sea demasiado tarde, es bastante difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo comunico lo insight? ¿Cómo comunico las cosas que encuentro de una manera simple, que la gente la entienda? ¿No es cierto? Muchas veces además hay métricas, hay grandes expectativas respecto a los modelos que no se cumplen. Obviamente tenemos una falta de entendimiento, de talento. Hoy día, qué bueno que estén todos escuchando esta charla, porque definitivamente hay una escasez de talento en cientistas de datos, en gente que entiende realmente cómo poder usar los datos para tomar mejores decisiones de organización, tremenda. Obviamente problemas de implementación, hay un montón de alguna manera, de palabras de moda, Big Data, inteligencia artificial, Robotic Process Automation, son conceptos súper interesantes, pero la mayoría de las veces los ejecutivos, los líderes, no las entienden bien o se sobreutilizan en todo lo que es la definición de estrategia, y como se dice muchas veces, se pone la carreta delante de los bueyes y empezamos a hablar de cómo la tecnología va a drivear la estrategia. En realidad la estrategia tiene que ser el driver, básicamente usando la tecnología, ¿ya? Y obviamente la falta de datos relevante muchas veces en la empresa. Y por lo tanto, ¿a qué nos referimos con una IDO, ¿no es cierto? Una Insight Driven Organization, una empresa que utiliza los datos, los insights del razonamiento en el proceso de toma de decisiones. Como decía un cliente, y el otro día lo conversábamos con Ricardo y con Rolando, ¿no es cierto? Un cliente decía alguna vez, usar más data y menos guata en la toma de decisiones. Y eso es como yo utilizo datos para poder basar la toma de decisiones que estoy usando. Y obviamente, como le comentaba anteriormente, es importante las mismas dimensiones que se han usado en todas las otras tecnologías de uso general: la estrategia, las personas, los procesos, los datos y la tecnología.
particularmente en la estrategia tengo que enfocarme cuál es mi visión de Analytics. ¿Cuáles son los casos de negocio? Yo parto entendiendo cuáles son los casos de uso, los casos de negocio, el beneficio que va a tener la organización, y en base a eso empiezo a construir la estrategia. ¿Cuáles son la gente que va a estar involucrada en el proyecto? No basta con contratar a un CDO, ¿no es cierto?, un Chief Data Officer o un Chief Data Analytic Officer y decirle, ok, soy una organización data driven. No, acá los casos exitosos en los que yo he participado es porque desde el CEO y la primera línea gerencial están involucradas, participan, se meten, entienden e invierten tiempo en poder lograr que esto permee todo lo que es la organización. Y para eso hay que trabajar mucho en lo que es el cambio cultural, la estructura organizacional, la comunicación, enseñar. La gente tiene que lograr las empresas tienen que invertir en enseñarle a la gente que trabaja, a sus colaboradores, en qué consiste esta tecnología. Porque yo puedo tener gente muy valiosa que está 10, 15, 20 años en una organización, conoce perfecto el negocio, y tengo que aprovechar ese conocimiento, pero para eso tengo que capacitarla. Como alguna vez, estoy casi seguro que dijo Henry Ford, lo único peor que capacitar a alguien, algún colaborador, y que se te vaya, es no capacitarlo y que se quede. Entonces yo creo que eso aplica perfectamente en este caso, ¿ya? Es importante que todos inviertan en entender estas nuevas tecnologías, y están acá porque definitivamente están interesados en eso. Cómo cambian los procesos, ¿no es cierto?, las metodologías, los datos y la parte de tecnología que obviamente siempre sabemos que es importante. Y para avanzar, bien, con el tiempo, parece que, no sé si voy muy rápido, Ricardo, llevo 12 minutos. Tenía calculado ir como al minuto 18 en este slide. ¿Vamos rápido? ¿Está bien? Bueno, vamos bien. Entonces, conversemos con un poquito más en detalle con respecto al dato, ¿ya? Porque definitivamente la parte sexy de los cientistas de datos son los modelos, ¿no es cierto? Los modelos de optimización, los modelos de recomendación, los modelos de optimización de precios, pero para eso tengo que tener data en la que yo pueda confiar. Y uno de los conceptos clave, por ejemplo, y que hemos visto que últimamente las empresas están tomando más en serio, que es la parte de cuando yo tomo los procesos dentro de este cambio, es en la oficina de gobierno de datos. ¿En qué consiste la oficina de gobierno de datos? Es cómo yo, como organización, me pongo de acuerdo en definiciones respecto a los datos, quién es el dueño del dato, quién es el que cuida el dato, ¿no es cierto? Un clásico ejemplo es cuando muchas organizaciones me dicen, mira, en mi dato no le creo al dato, porque cuando yo calculo cuál es el valor ¿no es cierto?, cuál es la rentabilidad de un cliente en el tiempo, me da un número, y cuando lo calcula finanzas le da otro número. Entonces los datos están malos. Y uno empieza a preguntarle a finanzas, bueno, ¿qué es para ti un cliente? En una empresa automotriz, voy a dar un ejemplo más concreto, empezamos a hablar, ¿no es cierto?, a la gente de la sala de ventas, que vende los automóviles, está la gente de repuesto, ¿no es cierto?, después está la gente de autos usados, y está la gente obviamente que vende los servicios como seguro. Cuando tú le preguntabas a cada uno de los dueños de los distintos negocios qué es lo que era un cliente, te da una definición distinta. Porque el de servicio postventa, el cliente es el que va a hacer la mantención a la marca, el que está en la sala de venta, el que le compró un auto, y obviamente el que vende los servicios de financiamiento, de seguro y otras cosas, es el que le compró dicho servicio. Entonces, cuando hablamos de la rentabilidad del cliente, ¿qué entendemos por cliente? Entonces, tener una reunión, todas las áreas de negocio, y como organización lograr definir y aunar nuestro concepto de cliente, que no tiene por qué ser el mismo de los demás, tampoco tiene que ser perfecto, pero al menos que todos entendamos lo mismo. Otra empresa, una empresa multinacional que tenía obviamente distintas oficinas en distintos países con distintos tipos de cambio, con distintas monedas, y por ejemplo no tenían una única fuente de tipo de cambio, ni tampoco tenían definido cuándo era el corte. Entonces cuando hacían las conversiones, obviamente lo hacían en horarios distintos, con fuentes distintas, y los resultados eran distintos. Entonces hay veces que en ese caso la solución es un poco más simple, ponerse de acuerdo en la hora de corte y la fuente, pero son cosas básicas que nos permiten tener datos en los que podamos creer. Obviamente la arquitectura de datos relevante, la gestión del metadato, qué datos son con contenido restringido, qué datos son que tengo que cuidar y tengo que tener una mayor privacidad, ¿no es cierto? Cuáles son los atributos que tengo que manejar de manera adecuada. La calidad, como lo conversamos anteriormente, la gestión del ciclo de vida, y una serie de variables que tenemos que ir manejando y que las organizaciones tienen que empezar a profundizar, obviamente con los distintos niveles que correspondan, para poder transformarse en una organización que se basa en el uso de data. Y para finalizar, ¿cómo abordamos este proceso? ¿Cómo me transformo? Entonces, acá
nuestra experiencia trabajando en el tema es pensar en grande, comenzar en pequeño y escalar rápido, ¿no es cierto? Es como, entonces, ahí dice gatear, correr, caminar, perdón, gatear, caminar, correr, pero pensar en grande, ok, ¿cómo yo me transformo como organización para hacer el uso de datos? Y acá me gusta mucho el ejemplo de Netflix. No sé si todos saben, pero Netflix no partió como una empresa que ofrecía servicios directamente de streaming en la nube. Parte a finales de los 90 mandando DVD a las casas por correo. Y cuando mandas DVD a las casas por correo y tú tenías todo un sistema que tenía una lista y que te mandaban los 5 que tenía y tenía una lista de 25, tú devolvías esos por correo y te devolvían a los restos, porque en esa época, los que se acordarán, cuando uno iba al Blockbuster y no devolvía la película, el día que la tenía que devolver le costaba como 3 películas. Entonces, lo que pasa, lo que hace Netflix es que ellos empiezan a soñar en grande, pero parten de una manera mucho más concreta. Y empiezan a adquirir información de los gustos del cliente. Y vemos que 20 años después, Netflix produce contenido en base a la información del contenido del cliente, las preferencias nuestras. Y hoy día es una de las empresas más exitosas en generación de contenido. Y ahí ellos pensaron en grande, pero comenzaron en pequeño. Y además este piloto también partieron en ciertos estados y después fueron creciendo. Y una vez que se dan cuenta que el modelo funciona, se escala rápido. Entonces, identifico la oportunidad, alineo lo ejecutivo, pruebo, veo que el resultado me funciona y empiezo a escalar rápidamente para poder maximizar este beneficio. Entonces, nosotros le llamamos definir el arte de lo posible, esto de soñar muy en grande, pero partir súper en forma conservadora y con métricas claras de éxito, porque esto permite a la organización ir ganando confianza y creyéndole a estas tecnologías que son desconocidas para la mayoría de las personas, y dicen, bueno, pero ¿por qué voy a invertir en esto? Un retailer, ¿por qué va a invertir en analítica? Hoy día es más fácil, en vez de invertir en ropa que vendo en la tienda. ¿Ya? Hoy día yo sé que la ropa no se vende en la tienda y está claro que se invierte en analítica, pero eran las conversaciones que teníamos con los clientes hace por lo menos ni siquiera 10 años atrás, yo diría que 5 años atrás o 7 años atrás. ¿Ya? Entonces, con esto y con casi 18 minutos, no sé si contesté tu pregunta, Ricardo, respecto a los desafíos de la ciencia de los datos en el uso de los data science. Gracias, Claudio. Sí, yo creo que es una buena presentación para hacernos partir en esto y quizás darme vuelta ahora hacia Rolando y preguntarte, Rolando, a la luz de lo que te ha tocado ver, ya sea como consultor o como profesor o como investigador, ¿cómo lo ves tú esto aterrizado en la empresa? ¿Es algo que está solamente reservado para el cientista de datos? O como decía Claudio, hay que acercar este mundo más al negocio. Cuéntanos un poco cómo lo ves tú. Gracias, Ricardo. Bueno, agradecer a Claudio por su interesante charla y por abrir este espacio para un poco contar experiencias desde la academia y también desde el vínculo que uno de la academia tiene con formando personas que están en las industrias, ¿no? Y también, por otro lado, también vinculándose con la industria vía transferencia o vía también desarrollando algunos servicios o consultorías que requieren. A ver, a mí me suena súper interesante este nuevo paradigma o framework que se está estableciendo de transformar a una organización basada en datos, ¿no es cierto? Usualmente venimos del mundo de las organizaciones basadas en procesos y ahora estamos pasando al tema de las organizaciones basadas en datos. Pero lo que yo creo que muchos de los presentes se pueden preguntar y decir, a ver, si yo me considero ya una organización basada en datos, que mis decisiones están tomadas basadas en datos, ¿qué hay entonces con aquellas empresas que arman tremendos equipos de científicos de datos? Y finalmente, no sé, por ejemplo, grandes empresas que dan e-commerce y que ahora en la pandemia no me he dado cuenta lo bueno o malo que funciona su sistema, ¿no? Todo ahora está como ligado mucho al éxito de una empresa al tema de la última milla. Entonces uno se puede preguntar por qué teniendo un tremendo equipo, algunas empresas están fallando en el tema de la última milla. Entonces yo creo que ahí va un poco en que las empresas todavía no tienen la madurez suficiente, no todas, pero muchas de ellas no tienen la madurez suficiente
para identificar realmente qué es un IDO, como lo llama Deloitte, o simplemente un Data Driven Organization, ¿no es cierto? Entonces, en ese concepto lo que uno ve es que el dato termina siendo como, visto como el principal activo de la organización, y donde toda decisión tiene que estar en torno a ella, ¿no es cierto? Toda decisión que yo pueda tomar va a ser basada en los datos. Entonces, claro, no solamente eso significa que dentro de una organización el tema de la ciencia de datos, el de desarrollar modelos analíticos, sea de interés de como que hubiera islas dentro de una organización, ¿no es cierto? Que sea del interés de ciertas gerencias, no sé, una gerencia de riesgo que hace tiempo ya viene gestionando de forma cuantitativa el riesgo, ya tienen modelos, ya tienen bien el conocimiento de los modelos que ellos usan hace muchos años, versus otras gerencias. Entonces, no hay una definición clara. No hay como una decisión estratégica de la organización que es lo que mencionaba Claudio, ¿no? De que el directivo, el director, tiene que estar enterado de lo que está pasando con respecto a los datos. O sea, que vaya alguien y le pregunte algo y no tenga idea de lo que está pasando, yo creo que esa no es una estrategia de una organización que se llame o quiera transitar a hacer una organización basada en datos. Eso por un lado. Y por otro lado también yo creo que desde el mundo de la academia lo que uno ve también es en la formación, ¿no? del recurso humano, que tiene que jugar un rol protagónico en las empresas. Nosotros tenemos dos programas de magíster en ciencia de datos, uno más orientado a la parte más de investigación y otro que es el que me toca dirigir, que está enfocado más es un magíster académico, donde el 100% de nuestros alumnos vienen de la industria. Entonces nosotros como programa nos hemos planteado de formar a los futuros científicos de datos en las organizaciones, donde no solamente sea una persona que salga técnicamente de una forma sólida manejando los conceptos, las técnicas, las herramientas que va aprendiendo durante el programa, sino también de cómo resolver un problema que tenga un foco en el negocio. Eso es como algo súper importante, y gran medida los alumnos terminan desarrollando sus proyectos Capstone Project, que nosotros lo llamamos, que es su actividad de graduación, que toman problemas de la empresa. Nosotros, en todas las generaciones que tenemos hasta ahora, que han egresado y los que están en desarrollo, tenemos más o menos 40 proyectos reales desarrollándose con la empresa, y parte de la comisión de defensa de estos proyectos viene un integrante de la empresa, y en gran medida muchas de las cosas que nos transmiten es que se han dado cuenta que los alumnos terminan nunca perdiendo el foco del problema de negocio con el que parten. Ellos identifican un problema de negocio, o las empresas les presentan un problema de negocio, aplican todo su conocimiento técnico que han aprendido en el magíster, pero no pierden de vista. O sea, siempre nosotros les decimos, cuando estamos un poco acompañándolos en el desarrollo de sus proyectos, es que no terminen enamorándose de la técnica, sino tienen que buscar dar respuesta al problema de negocio con el cual ellos están enfrentados. Porque la empresa quiere eso, ¿no es cierto? ¿De qué me sirve que yo desarrolle un modelo analítico si al final va a terminar guardado en un computador y no va a generar ninguna innovación, no va a generar ningún impacto económico, por ejemplo, en la organización? Entonces, oye, perdón que me interrumpa, Rolando, y ahí, aprovechando de hacerme cargo de una de las preguntas que surgió en la sección de preguntas y respuestas, en esa misma línea, ¿cuáles crees tú que son las habilidades o las competencias que deben desarrollar las personas para sacarle el máximo a este concepto del IDO, por decirlo, o del Data Driven Organization que decías tú, y realmente generar esa ventaja competitiva en la empresa que hablábamos al inicio? Mira, yo creo que por un lado todas las habilidades técnicas y de comunicación y habilidades blandas que tiene que tener una persona que se dedique al tema de la analítica de datos, pero yo creo que en gran medida de la experiencia que yo tengo desarrollando consultorías en organizaciones, es que uno descubre y que muchas veces el usuario final de la solución analítica no está incorporado dentro de los equipos de desarrollo. Entonces, finalmente termina sucediendo una especie de que se ve lo ve más como una competencia, más que un aliado, ¿no? De decir,
yo puedo, no sé, por ejemplo, yo soy un jefe de ventas donde tengo una solución analítica, tengo un desarrollo de un modelo que me ayuda a gestionar la venta o la cobranza, por ejemplo. Entonces, no ver como la solución analítica como un competidor, sino más bien como un aliado donde yo voy a poder tomar mejores decisiones. Yo creo que, y eso es parte de lo que Claudio hablaba con el tema de la parte cultural, ¿no es cierto? De cómo yo, de alguna forma también el capital social que tiene la empresa en sus trabajadores, ¿no es cierto? En sus colaboradores. Cómo eso yo lo logro de alguna forma articular para que todo esto fluya, ¿no? Porque hay como, yo noto un vaso como, no hay un vaso conector entre la parte técnica y la parte comercial. Entonces puede ser de que la parte comercial demande de muchos problemas de negocio, pero la parte técnica no es capaz de identificar. O a veces uno descubre que de repente tres equipos de la parte técnica están tratando de resolver el mismo problema de negocio, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas que, entonces claro, ¿qué habilidad? Yo creo que hay habilidades de todo tipo, no solamente con respecto a una persona que busca formarse en esto con aspectos técnicos, sino también habilidades de comunicarse. La gran parte de lo que llaman, lo que debe tener un científico de datos, que es como el dominio, el conocimiento del dominio, ¿no es cierto? Que eso lo da también la experiencia con respecto a la empresa donde uno está. Claro, y seguramente una buena definición de problema al inicio para poder estructurar las palancas del espacio de solución y de ahí en base a eso hipotetizar y generar las alternativas que vas a analizar y posteriormente a recomendar o implementar. Ahora, desde ese punto de vista, Alexis, con tu mirada desde Estados Unidos, ¿cómo nos ves a Chile? ¿Cómo nos ves a los casos que te ha tocado trabajar? ¿Cómo nos has visto que las empresas logran ese plus, esa ventaja adicional, aprovechando estos conceptos, estas herramientas que estamos discutiendo? Bueno, primero, muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí y muy buena la presentación de Claudio. Se me pasó volando, la verdad, que quería que viniera una diapositiva más, pero se acabó. Mira, yo te cuento un poco como parte de la experiencia y eso va a linkear un montón la pregunta que tú me estás haciendo. Yo estaba como en, qué sé yo, mi cuarto año de doctorado en MIT y llegó esta revolución a MIT que se llamaba Business Analytics. Entonces yo en ese momento, preocupado de otros quehaceres, entre la casa y el doctorado, dije, oye, qué buen nombre, será un tipo de MBA, me imagino, algo mejor con un plus. Y bueno, como era un alumno becado de MIT me mandó a hacer labores a ese programa y no me quedó otra que ir. Y en ese entonces me di cuenta lo que era esta revolución, la revolución del dato, ¿cierto? Del dato que te hablaba. Solo que había que saber cómo preguntarle, pero que hablaba mucho. O sea, si le hacías la pregunta correcta, el dato te podía decir cosas que podían cambiar tu organización completamente. Y me interesó tanto, era tan apasionante el campo que de alguna forma me empecé a mover un poquito mezclando las finanzas por todo ahí. Y primero, claro, no fue tan difícil porque en el centro tecnológico que es Cambridge, Boston, todo el mundo ya estaba haciendo esto, ¿cierto? Era conocido, se entendía la tecnología, era más fácil también llegar a una organización y presentarle, oye, mira, acá podemos conseguir esto. Y por lo tanto se avanzaba mucho, sobre todo en lo que es healthcare, ¿cierto? El reconocimiento de imágenes, diagnóstico preventivo, estaba muy, muy avanzado. Y entonces yo dije, oye, mira, voy a tratar de llevar esto a Chile, ¿cierto? Y para ver cómo nos va. Y en su primer momento, yo te diría que la principal diferencia existe en que todavía esto se siente mucho como inversión en investigación y desarrollo, más que como el quehacer del día a día de una organización. Entonces todavía como que tú lo ves, no, mira, me voy a comprar un robot que me haga algo súper tecnológico y en realidad yo no lo necesito para mi día a día, estas conclusiones que me va a traer esta súper red neuronal o inteligencia artificial, ¿cierto? Te imaginas el perro de MIT que está bailando y el tema es que esto es mucho menos que eso. Y ahí me di cuenta que la forma de linkear esto de forma interesante era mostrarle a todas las organizaciones en Chile, ¿cierto? Con las que me ha tocado trabajar, he tenido el privilegio de trabajar, era que en realidad esto es, tú tienes un problema y tú tienes que encontrar una solución. Pero el puente para esa solución están los datos que tú tienes y que muy probablemente nunca te diste cuenta que tenías.
Y acá hay que desmitificar algo muy importante que uno siempre siente cuando está hablando de estas asesorías, consultoría o lo que uno quiera. Son organizaciones grandes, ¿cierto? Organizaciones grandes de muchos empleados que tienen, qué sé yo, grande inversión en software y hardware. Y no, ya, al tiempo que estamos hoy día, esto ya no es cierto. Entonces tú te toca ir a organizaciones muy pequeñas, a organizaciones muy grandes, y los outputs son exactamente los mismos, igualmente exitosos. ¿Por qué? Porque ya nos revolucionamos en software, ¿cierto? Entonces tú tienes Python, R, que son mágicos y que son gratis. Por lo tanto, tú ya puedes contratar a una persona sin tener que pagar en tu empresa licencias súper caras para que efectivamente pueda leer tus datos, si no ya es gratis. Y ya pasamos la época en que yo me acuerdo cuando uno empezó en esto, ¿cierto? Yo me metía en los primeros lenguajes de programación y para correr una red neuronal estaba como 3 días programando y después estaba como 2 semanas corriendo. Y de repente Google revolucionó todo esto, ¿cierto? Y te dijo, no, mira, ahora todo eso se hace en 5 líneas y corren 10 milésimas de segundo. Y lo puede hacer cualquiera. Ya no necesitamos que tengas tu doctorado en ingeniería aeroespacial, ¿cierto? Como mi compañero que yo tenía programando todo el día atrás mío en el doctorado. Ya no necesitamos ese nivel de capital humano. Y ahí es que uno puede darse cuenta que Chile cada vez se va aproximando un poco más. Entonces, por ejemplo, te puedo dar 3 ejemplos bien concisos que te pueden mostrar efectivamente la necesidad de esto, porque yo lo que diría hoy día es que esto ya no es un lujo, es una real necesidad dentro de las organizaciones. Entonces, mira, primer ejemplo, este es un hospital, estos son ejemplos reales, solo que no voy a dar los nombres por política de confidencialidad solamente. Un hospital, ¿okay? X, entonces tiene el típico problema que probablemente todos lo conocemos, que la gente pide una hora y no llega, ¿cierto? Entonces tú tienes una parte de la gente que pide horas que de verdad necesita ir y llega, pero resulta que, ¿sabes qué? El 30%, Ricardo, imagínate lo grande de esto, no llega a su hora médica. Y el problema es que no solo no llega, sino no te avisa que va a venir. Entonces, sobre todo en las especialidades que son de alta demanda, cuando esto pasa, es una pérdida muy grande para el centro hospitalario. Entonces, tú eres un cardiólogo especialista y no te llegan 2 horas en un día. Y esos cupos se murieron, ¿cierto? Perfecto, entonces yo hablo con ellos y me dicen, no, pero mira, si esto es parte del negocio. Y esa probablemente es la creencia que yo me atrevería a decir más errada que puede tener una organización al día de hoy, decir que las pérdidas que se pueden leer en los datos son parte de tu negocio, hacemos la provisión, no. Pero démosle una oportunidad, ¿cierto? El lema un poco en mi compañía, el por qué no, por qué no lo intentamos, si en el peor de los casos después de intentarlo no lo ocupas, pero quizás te encuentras con una herramienta que te cambia tu organización para siempre. Bueno, cuento corto, hacemos unos modelitos, ¿cierto? Que al caso dan igual, pero estos modelitos te predicen quién viene, quién no. Entonces, cuando ya tienes ese número, tú dices, las pérdidas eran de varios millones de dólares por gente que no llegaba, tú dices, oye, mira, viene y me pide la hora Alexis, ¿cierto? Que se la pidió su señora porque nunca le gusta ir al doctor, súper porfiado. Entonces Alexis no va a ir porque este es, ¿cierto? No sé, tiene hombre, 36 años, trabaja, qué sé yo, varias variables que me describen, ¿cierto? Que tú puedes recopilar ahí en sus datos. Entonces la pregunta correcta y los datos decían, mira, la probabilidad de que Alexis no llegue, 90%. Perfecto. Y desarrollamos con ese número, que es la parte intermedia de este juego, una estrategia de negocios que previene que yo tenga ese comportamiento, que va desde cosas tan sencillas que son como, me llaman 3 días antes y me dicen, oye Alexis, te confirmamos que tienes una cita médica en 3 días, ¿viene o no? Entonces yo psicológicamente como que me choca, ¿cierto? Entonces digo, no, ya tengo que ir porque si no, muy feo que falte. Pero si así todo no vengo, el algoritmo igual aprende, ¿cierto? Aprende que esa política de negocios no sirve y desarrollamos una nueva estrategia. Es un caso en particular. Entonces ahora me salto una área completamente distinta. ¿Ya? Tengo una cadena de restaurantes y ellos me dicen, mira, yo les pregunto, ¿saben cuál es el problema típico que tienen los restaurantes? Que tienen días que están vacíos y días que están muy llenos, ¿cierto? Pero tú conoces bien cuáles son tus costos de producir tu plato típico, tu menú, qué sé yo. ¿Te gustaría que estuviera lleno en los días que estás vacío? Claro que sí. ¿Y por qué no? No, porque es parte del negocio. Si yo sé que los miércoles en la tarde nadie viene. Bueno, pero démosle una oportunidad a que tus datos nos cuenten por qué la gente no viene ese día. Perfecto.
generamos sistemas de recuperación de información, ¿cierto? Y sabemos ya que Pepito, ¿cierto?, no va viernes, sábado y domingo porque el menú es muy caro, pero ¿sabes qué? Pepito sí quiere ir al restaurante y no le importa si es viernes, sábado y domingo, el miércoles en la tarde igual va feliz, ¿cierto? Ah, pero ¿cómo yo activo a que Pepito, que no va a ir viernes, sábado y domingo, vaya el miércoles, donde lo tengo vacío, y por lo tanto el costo para mí de que vaya Pepito es nada, es cero? Entonces ahí voy y le pregunto a los datos, ¿cierto?, con algunos de estos algoritmos que están de fondo, y me dice, mira, Sael, estas son las características que hacen que Pepito no viene. Listo, y desarrollamos la estrategia de negocio, hacemos clúster de clientes, y después le decimos, por ejemplo, a Pepito, Pepito, mire, 20% de descuento si usted viene el miércoles en la tarde. Y Pepito dice, oye, no, la verdad que no. Yo digo, no importa, si estoy súper arriba de mis costos marginales todavía. 25% le llega en el siguiente email o mensaje texto, ponte tú. Y viene, y listo. Y así tengo Pepito y la multiplicación de Pepito por 50 y aumentamos las ganancias, pero enormemente. Pero de nuevo, ¿por qué? Porque les dimos la oportunidad a que esos datos nos dijeran que había muchas cosas valiosas en esos patrones que estaban ahí. Y te doy el último ejemplo para que ya no digan que me estoy robando todo el tiempo. Diagnóstico de imagen, y aquí un poco más lejos de los negocios, estoy en el aporte social que esto puede tener. Entonces, desarrollamos algoritmos, ¿cierto?, que te leen la imagen y te dicen aquí, no sé, pues, leen el rayo X y dicen, ¿tiene neumonía o no tiene neumonía? ¿Cierto? Ya, perfecto. Que es una enfermedad importante, una de las causas de muerte infantil más grandes que existen. Entonces, tú vas, ¿cierto?, a la clínica típica que está llena de radiólogos y te dicen, no, mira, en realidad todos saben leer esto relativamente rápido. Y tú le dices, perfecto, ¿cierto? Todos en los lugares donde están esos todos. Pero si tú te vas a regiones, tú no tienes un radiólogo. Y en otras especialidades todavía más complejo, no hay nadie que lo lea. ¿Sabes qué hacen ellos? Ellos cuando tienen esas radiografías tienen que llamar a la capital del lugar, ¿cierto?, del país que sea, para que el especialista cuando tenga un tiempo le lea la radiografía, le lea el escáner y vea si el tumor es maligno o benigno, lo que tú quieras, fine needle aspiration, cualquiera de esas cosas. Bueno, entonces con nuestros algoritmos van ahí y al menos le permiten tener un diagnóstico previo bastante acertado en muchos casos, y de nuevo, dándole la oportunidad, ¿cierto?, te lee la imagen y te dice, oye, mira, y para cerrar, lo importante aquí es que todo lo que deberían entender de esto es que esto es un complemento a nuestro trabajo diario, no nos viene a quitar la pega. Entonces no es, hay que sacarse Terminator 2 y 3 de la cabeza de estos robots que están haciendo cosas malas. Inteligencia artificial no es eso. Inteligencia artificial es el computador que es tu amigo y que te entrega cosas que tú las tomas y te vuelvan más productivo. Como el ejemplo que decía Claudio, ¿cierto?, del Excel, cuando tenía estas hojas de cálculo y te pasa al Excel, en el primer momento tú dices eso, no, perdí la pega, ¿cierto? Pero si igual necesitas que alguien lo vea, igual necesitas que alguien te diga, mira, este número significa eso, y por ahí nos vamos con la organización. Y un poco ahí está la democratización del Business Analytics. Y con eso termino. Gracias por la pregunta, gracias, Ricardo. Súper buen punto, y de hecho me da la conexión perfecta para hacerle una nueva pregunta a Claudio, que van en relación a esto que ha descrito Alexis, de generar este plus. Y lo vinculo eso también al ejemplo del Excel que ponías tú. Me pareciera entonces que en la medida que yo puedo democratizar el conocimiento del uso de esta herramienta en las áreas de negocio, en las distintas áreas de negocio de una empresa, quizás también voy haciendo que el uso de ese recurso muy, muy especializado del cientista de datos sea mejor, porque a lo mejor le quito la carga más habitual, lo más rutinario, lo más sencillo de resolver, que hoy en día puede estarle comiendo la agenda, ¿no es cierto? La toma la persona más cercana al negocio, y entonces libero tiempo para que él pueda desarrollar proyectos de insights mucho más profundos o mucho más complejos. En ese sentido, Claudio, y me hago cargo de otra de las preguntas que nos levantan desde la audiencia, ¿existe alguna métrica que nos permita identificar el grado de madurez o qué tan listo estamos como organización para subirnos a este carro como empresa? Eso por un lado, y quizás una pregunta vinculada, mientras piensan la respuesta, es si es que es necesario transformarnos digitalmente para subirnos a este carro, o podemos ser una empresa tradicional, por decirlo de alguna forma,
que se beneficie de esto también. No sé si te puedo dejar esas dos inquietudes ahí. Son como tres inquietudes. Voy a intentar acordarme de todas, si no tú me vas corrigiendo. Primero, bueno, voy a partir por lo más fácil, ¿cierto? Hay un modelo que es el modelo que entrega DAMA, que es una organización de estándares internacionales con respecto a lo que es madurez de gobierno de datos, que de hecho lo contesté, puse el link en la respuesta. No sé si todos pueden ver, no todos pueden ver las preguntas, ¿cierto? Pero básicamente si buscan DAMA y gobierno de datos van a encontrar básicamente el modelo de madurez que se busca en las organizaciones y que usamos mucho. Nosotros lo usamos un poquito modificado, pero obviamente no podría ser el mismo, si no, no teníamos cómo cobrarle a nuestros clientes. Si no, es un poquito con el sabor de Deloitte, pero pueden usar ese y va a funcionar súper bien. Con respecto a tu primera pregunta, algo interesante, no diría que antiguamente, muchas organizaciones tenían el área de BI, entonces el área de negocio le hacía preguntas al área de BI. Y el área de BI volvía a los 3 días con la respuesta. Entonces había una desconexión entre el que tenía preguntas y el que generaba los reportes. Y lo que ha pasado, y lo que hemos visto que mayor valor produce, es cuando yo empiezo a generar un supermercado de datos. Yo empiezo a disponibilizar los datos en una plataforma que las distintas áreas de negocio toman estos datos y pueden ellos mismos empezar a hacer cálculos, como decía Alexis, con herramientas hoy día de súper alto nivel de visualización. No requiero ser un programador para poder hacer, es básicamente como usar un Excel, una tabla dinámica o incluso más fácil. Entonces, finalmente, el área de negocio es la que se empieza a hacer preguntas y ellos mismos, a través de este submercado de datos, empieza a conseguirse la respuesta. Y generalmente donde más éxito hay es cuando yo tengo al cientista de datos sentado al lado de la persona de negocio, en equipo haciéndose consultas y preguntas e iterando básicamente los resultados. Cuando vemos esa sinergia de primero, que el área de negocio se hace cargo de poder hacer análisis de sus propios datos y adicionalmente tiene a alguien experto que le permite ver cosas que quizás él no ve, como decía Alexis, el especialista médico que te permite ver esos detalles que quizás a ti se te pasan de largo, es lo que mayor valor produce. Y después me hiciste otra pregunta más con respecto a la transformación digital y el uso de los datos. Si nosotros entendemos de transformación digital, de llevar una empresa física a procesos digitales, claro, efectivamente a medida que yo más procesos digitales tengo, más data voy generando, pero a la vez a medida que más data genero, mayor optimización puedo lograr para nuevamente influenciar ese mundo físico. Lo que te quiero decir es que no solamente significa que yo voy a digitalizar todo y dejar de tener cosas físicas para la transformación digital, sino que muchas veces solamente tomando data a través de sensores de lo que es mi operación del día a día, ya puedo mejorar y optimizar y producir impacto importante. De hecho, la minería es un clásico ejemplo de cómo utilizar la data para impactar desde el mantenimiento preventivo o predictivo, ¿no es cierto?, de cuándo yo creo que una máquina va a fallar a poder lograr optimizaciones en toda otra índole de cosas. Así que diría que están íntimamente relacionados. Es muy difícil pensar en transformación digital sin usar la data. La verdad es que es difícil hoy día pensar en que las empresas van a buscar mejoras operacionales y eficiencia sin considerar la data como un input súper relevante. Y solo para finalizar la respuesta, yo creo que en el 2017, 2018 se hablaba que los datos son el nuevo petróleo, ¿no es cierto? Apareció en la portada de Economist, si no me equivoco. Pero como todos sabemos, y típicas películas del viejo oeste que estaban en Texas y encontraban petróleo y decían, ¿qué es esta cochinada que me apareció en el campo? Hasta que no aprendimos como sociedad a poder filtrar no es filtrar la palabra, pero procesar el petróleo y poder separarlo, ¿no es cierto? Y sacar todos los productos, los subproductos, no le dimos el valor. La data es exactamente lo mismo. Mientras nosotros hay clientes que en vez de tener un data lake tienen un data swamp, que agarran todos los datos y se los tiran en vez de a un lago o a un pantano, no va a servir mucho. Pero cuando yo empiezo a filtrarlo, a depurarlo y a buscar información, nuevamente entendiendo un caso de negocio particular y buscando el objetivo estratégico, se hace súper interesante. Quiero engancharme de eso último y pasarle la pelota a Rolando. El gobierno del dato pareciera ser clave entonces en todo esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú la necesidad de establecer reglas claras para gobernar el dato, desde la propiedad, etcétera, el manejo? Claro, o sea, el gobierno del dato, yo creo que para una organización que mencionaba Claudio, que quiere ser
data driven, es imposible no definir una estrategia de gobierno de datos, ¿no? Entonces yo creo que fue un rol bastante importante, entendiendo bien todas estas componentes de lo que es el gobierno del dato, porque a veces no son temáticas muy técnicas de análisis de datos, sino más bien ahí aparecen muchos términos legales, ¿no es cierto? La persona que está más de la parte del dato es como yo puedo los sistemas ponerle distintas capas de acceso al dato, tener un control bien de quién es el que tiene el acceso a las distintas capas de datos, qué nivel de profundidad, qué nivel de manejo puede tener dentro de las distintas fuentes, ¿no es cierto? Y siempre tiene que haber, en ese caso, un responsable como el dueño de que tiene que tener un control de todo. Es como, si algo pasa, es la persona que hay que ir a tirar las orejas, ¿no es cierto? Yo creo que una organización que quiere, de alguna forma, agarrar el tema de la analítica de datos como una fuente principal para generar ventajas competitivas, tiene que pensar en un gobierno de datos, porque si no es como tener los datos, ya se sabe que tener los datos en distintos lados dentro de una empresa no te acelera los procesos. Más bien, yo creo que cuando hablábamos hace rato, yo mencionaba de por qué uno se pregunta por qué están fallando en la última milla algunas empresas, probablemente vaya por ahí el tema, ¿no? No solamente una parte estratégica, sino también cómo yo implemento todo este engranaje para que funcione bien, la orquesta bien articulada, ¿no es cierto? Gracias Rolando. Alexi, desde tu punto de vista, tú fuiste muy claro en ver cómo se monetiza esto. ¿Ah? Solo un corolario a raíz de algunas preguntas que han ido saliendo es, en tu ejemplo, ¿te ha tocado diferenciar esto respecto al tamaño de la empresa? Si esto pasa en las grandes empresas solo, en las pequeñas empresas, ¿nos puedes dar algunos ejemplos que nos puedan ayudar a entender si esto es factible desde un emprendimiento, como yo sé que algunos que te ha tocado trabajar, o incluso una empresa, una pyme, en ese sentido? Totalmente, y en ese sentido leí abajo específicamente una pregunta de un pequeño emprendimiento de madera, decía si estoy casi 100% seguro, y ahí es donde yo te puedo decir que sí, me ha tocado desde empresas que son emprendimientos hasta empresas que son grandes, ¿cierto? Y tienen muchos años de experiencia, y yo lo que te digo es que esto se puede aplicar en cualquiera de ellas, o sea, 100% seguro, ¿y es por qué? Porque siempre hay una forma de mejorar tu estrategia, entonces para el caso particular del pequeño emprendimiento de madera, no sé exactamente cuál es su canal o el plan de negocios que realizan, ¿cierto?, en ese emprendimiento, por lo tanto no sé exactamente qué tipo de datos recolectan, pero lo que yo te puedo decir es que cualquier organización, pequeña, grande, que tenga datos, que todas van a tener, porque básicamente de dónde empieza el nacimiento de esto es que tú tienes clientes, ¿cierto? Y tus clientes tienen ciertas características. Te voy a poner un ejemplo en particular. Una empresa que vende telas, alfombras y cosas, un emprendimiento, una empresa que es una sucursal, sin más. Bueno, pero ellos trabajan con clientes, ¿cierto? Tienen operaciones en su empresa y siempre tú te preguntas si esto es mejor hacerlo de una forma o hacerlo de otra. Entonces, cuando tú vas y tú le dices, mira, por ejemplo, cuando un cliente entra o te compra una vez y después no vuelve, ¿te preguntas por qué no vuelve? No, la verdad, nunca me lo había preguntado. Bueno, quizá era una pregunta súper relevante de responder, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque el retener a los clientes es parte importante está demostrado, de la ganancia de todas las empresas. Entonces, ahí hay un caso bien particular de una empresa pequeña, ¿cierto?, que de todas maneras se va a enfrentar a esta magia de los datos. Y por eso yo lo que digo siempre es que, y obviamente ahí, claro, tú no vas a contratar en tu emprendimiento probablemente a una consultora gigante que te haga esto, porque claramente en ese momento de tu existencia no lo puedes monetizar, no tienes cómo pagar ese costo y probablemente aunque los beneficios son altos no puedes. Pero lo que sí puedes hacer es hacer un esfuerzo por recopilar la información que te va viniendo a ti, ¿me entiendes? Es decir, para que no llegues a la etapa madura, cuando ahí recién te das cuenta, oye, nunca se me ocurrió recopilar esa variable, que es lo que me pasa a mí en todas las asesorías que hago. Cuando llego, yo siempre pregunto, oye, mira, ¿y tienes este dato? Y me dicen, oye, no. O sea, sabemos que está, pero nunca lo recopilamos, nunca pensamos que era importante tenerlo. Generalmente son datos de cliente.
Y en esos casos, tú empezando de a poco, puedes generar buenas bases que después tú vas, y aquí estamos hablando para que todo de alguna forma baje la ansiedad, que esto no se trata de que el dato que te va a servir sale, ¿cierto?, de una red neuronal recurrente, ¿cierto?, en su versión moderna, el STM. No, no, no. Esto es que a veces tú tienes un promedio de las edades de tus clientes, de los que te compraron un día versus el otro, y con eso ya tienes información tan valiosa para hacer una estrategia, y para eso tú no necesitabas ni un cientista de datos, no necesitabas contratar al doctor de MIT, ¿cierto?, ni a Optima BI, y nada de eso. Tú, era suficiente con tu planilla Excel y con eso podías mejorar, pero 100% lo que hace. Entonces, ahí está el desafío un poco con esto, que uno tiene que animarse a probarlo. Si no hay nada de malo en probarlo. Si no te gusta, por lo menos queda como información ahí. Pero te vas a dar cuenta, y yo te lo puedo asegurar, ¿cierto? Esto es como si estuviera vendiendo el producto por internet, ¿eh? Yo te puedo asegurar que cuando lo pruebes de verdad, no lo sueltas más. Nunca más. Eso es lo que quería decir. Gracias, Alex. Excelente punto. Oye, estamos en el tiempo. Solo para ir terminando, quizás un último punto, Rolando, que te quería plantear a ti desde tu posición ahora como académico. Y es, ¿cómo ves tú que todo lo que estamos conversando va cuajando en los programas de educación y en la forma que vamos entrenando e instalando capacidades, desarrollando competencias en el mercado, en la gente, en esta comunidad en torno a UAI, o cómo estamos nosotros como UAI preparados para hacer frente a esas crecientes demandas para aprovechar y monetizar, como nos decía Claudia y Alexis, estos conocimientos? Mira, como universidad nos hemos planteado, o no nos hemos tomado en serio, mejor dicho, este tema de la ciencia de datos, ¿no? La universidad estos últimos años ha hecho una apuesta enorme en no solamente proponiendo programas académicos para formar recursos, capital humano, ¿no es cierto?, para las organizaciones, sino también contratando más investigadores también, porque acá esta es una ciencia donde hay metodologías que va avanzando y alguien tiene que ir empujando la frontera del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, y eso va generándose dentro de las universidades, el aporte que van haciendo. Nosotros, dentro de nuestra oferta académica, hemos logrado consolidar en poco tiempo un programa de magíster, tenemos también un programa de diplomado en ciencia de datos, y que ya, por ejemplo, ha sido sometido a acreditación. Hoy día, casualmente, recibimos una carta de la Comisión Nacional de Acreditación que el programa fue acreditado por 5 años, y eso es un tremendo logro, porque si más o menos las estadísticas, si no estoy un poco errado con los números, indican de que, por ejemplo, en los programas de magíster en universidades privadas, más o menos son 1,8 años promedio de los números de años que se dan como acreditación. Estamos hablando no de agencias, sino de la CNA, porque ahora ya la CNA acredita todos los programas, y si metemos ahí a todas las universidades en ese saco, son 2,8 años. Entonces, el tener un programa, hoy día recibir la tremenda noticia que fuimos acreditados por 5 años, es un programa que ha sido evaluado por pares, hay un comité que evalúa todo lo que estamos haciendo, hay muchas dimensiones que se evalúan. Entonces, creemos de que esa apuesta que hizo la universidad por el tema de la ciencia de los datos está dando frutos, ¿no? Entonces, nosotros cada vez nos comprometemos a mejorar nuestros propios programas, tenemos una mejora continua de ellos. Y como mencionaba en algún minuto de la primera intervención que tuve, es el foco nuestro de formar a nuestros alumnos en aspectos, no solamente buscando que salgan con una buena formación en aspectos técnicos, sino también con un foco de por qué aplicar la ciencia de datos, la generación de valor que tiene la ciencia de datos dentro de las empresas. Yo creo que ese es un plus como bastante diferenciador que tenemos que ofrecer a nuestros futuros estudiantes, ¿no? Esa vinculación que tiene la UAI tradicional con las empresas, yo creo que está, de alguna forma, ese ADN está puesto en nuestro programa.
y eso es algo que yo creo que nos debemos sentir como muy orgullosos de tener un sello diferenciador por ese lado. Genial, muchas gracias, Y, Rolando. y sumándote a Rolando ahí, Ricardo, disculpa, lo han hecho bien en los últimos años, tienen unos profesores de primer nivel mundial. Eso, perfecto, gracias, Alexis. Oye, estamos en la hora, así es que solamente agradecerte, Claudio, Rolando, Alexis, por esta gran conversación. Se nos pasó volando, creo que ha sido muy interesante todo lo que ha salido. Gracias también a los asistentes y a las preguntas que nos hicieron. Sé que no alcanzamos a cubrirlas todas, pero creo que las que alcanzamos a cubrir se pudieron responder bastante bien. Así que nada, dejarlos con una reflexión. Sin duda parece que la ciencia de datos no es solamente para el especialista. Pareciera ser que hay un gran valor en democratizar ese conocimiento, llevarlo hacia el negocio, permitir que esa simbiosis haga que las preguntas sean cada vez mejores y que los insights que sacamos, o sea, la información que sacamos de los datos sea cada vez de mayor valor, y eso es lo que nos permite desarrollar mejores formas de hacer, mejores formas de decidir, mejores formas de competir, y por esa vía crear y capturar más valor. Así es que los dejo con esa inquietud y los invito también a que nos veamos en la universidad. Tenemos muchas herramientas, muchos conceptos que las hemos estructurado a través de distintos cursos, tanto abiertos como cerrados en empresas, y creemos que los podemos ayudar en este camino que ya nos decía Alexis, que es mágico, ¿eh? Que nos permite entrar a un mundo que nos va a apasionar y que, tal cual como nos decía Claudio con el ejemplo de Excel, va a pasar a ser algo bastante habitual que nos va a ayudar a ser más productivos, que nos va a ayudar a lograr nuestras aspiraciones y cerrar esas brechas que vamos identificando y que nos van de alguna forma desafiando en el día a día. Los dejo hasta acá. Muchas gracias a todos por la asistencia y nada, que tengan un gran miércoles y un gran resto de semana. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Gracias, Rolando. Un gusto a todos. Chao, Alexis. Que estés bien. Muchas gracias a todos. Chao, Lo disfrutamos mucho. Que estén muy bien.